Buen día, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Pablo Díaz. Yo soy médico, docente de farmacología, ayudante de primera de la cátedra de la primera cátedra de la UBA, y hoy nos encontramos para hablar de la farmacología del metabolismo fosfocálcico. Como objetivos de esta clase, al finalizar la misma, ustedes deberán poder conocer la regulación del metabolismo fosfocálcico y conocer la farmacología que interviene en la regulación del metabolismo fosfocálcico, haciendo hincapié en el impacto que tiene esta en la formación de hueso. Formalmente vamos a enfocarnos prácticamente en bifosfonatos, vitamina D y teriparatida, diciendo algunos comentarios más sobre otras medicaciones. Obviamente va a ser muy importante que podamos pensar los efectos adversos de estas medicaciones y comparar, por ejemplo, la paratormona con la calcitonina como hormonas antagónicas y qué repercusiones tiene la vitamina D en qué repercusiones tienen otros fármacos sobre la vitamina D. El contenido va a ser un repaso de fisiología en la primera parte, la clasificación según el impacto que tiene en la formación de hueso las medicaciones, y luego vamos a pasar a los que se llaman formalmente anabólicos y a los antirresortivos. Sobre la fisiología normal del calcio, recuerden que el calcio y el fosfato o el fósforo inorgánico son fundamentales para el funcionamiento celular, desde la señalización intracelular hasta procesos de excitación y liberación de sustancias o la contracción muscular. Con lo cual, la calcemia va a estar finamente regulada por distintos mecanismos y no, digamos, es muy importante recordar que tanto la hipocalcemia como la hipercalcemia son situaciones graves. Dentro de la calcemia es también importante considerar que el calcio del cuerpo y el fosfato, el 98% del calcio y el 85% del fosfato están en los huesos. O sea que este tejido va a ser un reservorio importante de estos iones y que va a ser un tejido dinámico y no estático. O sea, va a estar en permanente remodelación para poder siempre que estos iones estén accesibles para el cuerpo. Por lo tanto, como es un tejido dinámico, no solamente nos sirve como estructura, soporte o protección para el cuerpo, sino que también va a influir en distintos procesos eh, de otros tejidos de manera endocrina. O sea, van a influir con distintos productos hacia la sangre para tener impacto a distancia en otros tejidos. Respecto a quienes intervienen en el balance del calcio, recordemos que se absorbe a nivel gastrointestinal, em, y que va a ser la dieta, la fuente más importante de calcio. El calcio plasmático va a poder depositarse en hueso, en este caso, para funcionar de reservorio, y este hueso va a poder resolverse para poder aportar calcio al plasma cuando haga falta. A su vez, el riñón va a filtrar el calcio plasmático y va a haber una pérdida muy pequeña a ese nivel. Obviamente, de los 9 gramos que se filtran por día, 8,85 se reabsorben. Por lo tanto, la pérdida es mínima, pero es un lugar donde el cuerpo tiene que controlar que no se pierda demasiado. ¿Quién se encarga de regular esta calcemia? Principalmente las glándulas paratiroides con la secreción de la paratormona. Cuando el calcio plasmático desciende por debajo de 1,2 milimolar, se estimulan eh, los, por lo menos esto es sensado por los receptores calciosensibles de la glándula paratiroides ligados a proteína GQ, y lo que sucede es que se desencadena ante el descenso de los niveles plasmáticos la paratormona. ¿Qué va a hacer? Va a impedir la pérdida renal de calcio a priori, va a estimular la salida del reservorio de calcio de los huesos, o sea que va a favorecer la resorción ósea, y va a estimular la conversión de vitamina D a calcitriol, que es su metabolito activo. Recuerden que la vitamina D, lo vamos a ver más adelante, debe hidroxilarse 2 veces, uno en el carbono 25 y otro en el carbono 1, para poder ser más potente y más activa. La forma activa principalmente va a ser el calcitriol, que lo que va a hacer es, a través de sus receptores nucleares, inducir la expresión de canales de calcio en el nivel del intestino delgado, favoreciendo la absorción del mismo de la dieta, o sea, optimizaría la absorción del mismo.
Y también va a ser favorecedor, de manera indirecta, de la formación de hueso, para poder siempre contar con un reservorio de calcio. Sirve de feedback negativo para disminuir la liberación de paratormona y a la vez tiene su propio feedback negativo a través del hueso por la producción desde el hueso de factor de crecimiento fibroelástico número 23, que se encarga de distintas otras regulaciones a nivel endocrino. Por eso decía que el hueso no es un órgano estático, sino que tiene participación activa en muchos procesos. Cuando el calcio se normaliza o se eleva, se inhibe la liberación de paratormona. La influencia del fosfato sobre la liberación de paratormona: cuando hay elevados niveles de fosfato, tiende a liberarse más paratormona para favorecer la pérdida a nivel renal. La vitamina D favorece la absorción de fosfato en ambas vías, ¿sí? Este gráfico es el único comentario que vamos a hacer de la calcitonina, si bien hay una filmina al final del teórico sobre ella, para poder demostrar que la calcitonina es una hormona antagónica de la paratormona. Fíjense todo lo que mencionamos anteriormente. Cuando hay hipocalcemia, la paratormona se encarga de optimizar la reabsorción a nivel del riñón proximal e inducir la expresión del calcitriol, favoreciendo la absorción tanto intestinal como la resorción ósea. En cambio, la calcitonina se libera más cuando hay hipertiroidismo y lo que hace es las acciones opuestas, salvo a nivel intestinal, que no tendría mayor efecto. La calcitonina no es tan relevante en nuestra fisiología normal, sí quizás tenga mayor impacto en algunos momentos particulares, como puede ser el embarazo. Un comentario sobre el hueso. Es importante saber que está en este equilibrio constante de ser producida la matriz ósea y a su vez de ser degradada. Esto está regulado de manera muy fina por las células que forman parte del hueso, y me gustaría hacer hincapié en las células estromales u osteoblastos, que se encargan de producir RANK ligando. El RANK ligando es una vía de señalización junto con la interleuquina 1 y la interleuquina 6 que se encargan de producir la diferenciación de los osteoclastos. Entonces, el RANK ligando, al liberarse de manera soluble, impacta sobre los receptores RANK de los precursores de osteoclasto, favoreciendo su maduración y así favoreciendo la resorción ósea. ¿Cómo el cuerpo se da cuenta de limitar este procedimiento? Mediante la producción de osteoprotegerina, que sería la fracción soluble del receptor RANK que secuestraría al RANK ligando formando complejos inactivos. Y de esta manera impide que se activen por demás los osteoclastos. Lo más interesante de esto es que los estrógenos son un factor protector por inducir justamente la osteoprotegerina a nivel óseo. Entonces, eso explicaría que las mujeres, luego de transitar la menopausia, en su periodo posmenopáusico, serían más propensas a tener una pérdida de masa ósea muy abrupta por carecer de la protección de los estrógenos, pues no están presentes para estimular la osteoprotegerina. La remodelación ósea, dije, es constante. Un ciclo completo de remodelación dura 6 meses y está afectado tanto por la dieta como por ejercicio, hormonas y fármacos que pueden intervenir a este nivel. Es importante que se cumpla el ciclo cada vez, pues no, digamos, debe haber resorción para que haya producción de nueva matriz ósea más fuerte y que pueda mejorar aún más la función de protección y sostén del hueso. Por lo tanto, este recambio es constante, va funcionando, y lo importante es que haya momentos de ganancia de masa ósea cuando sea necesario. ¿Cuándo es necesario que haya ganancia de hueso? Bueno, formalmente cuando estamos en el crecimiento. Acá vemos un gráfico de cómo va aumentando la densidad mineral ósea a medida de las décadas de nuestras vidas. Fíjense que la ganancia de hueso llega a un pico de mayor densidad ósea entre los 30 y los 40 años, y luego se produce una decaída por prevalecer principalmente la resorción ósea, ¿sí? Entonces, este balance y este pico de masa ósea que se da a la mitad de nuestras vidas, en general está influida por la actividad física, el estado endocrino reproductivo, nuestra producción de hormonas sexuales,
el consumo de calcio de la dieta y el consumo de otros fármacos que podamos llegar a tener, que a veces pueden atentar contra la ganancia ponderal necesaria de hueso, ¿sí? Em, Obviamente, a medida que vamos transitando en nuestra vida, debemos tener una masa ideal de hueso para poder llegar a los 80-90, con suerte, con una buena densidad de masa ósea y evitar fracturas eh, en esa etapa de nuestra vida que tanto empeoran la calidad de vida y la mortalidad. Saben que las personas que se fracturan la cadera suelen tener ya de por sí un riesgo aumentado de mortalidad. Entonces nos interesa mucho poder prevenir esta situación de que la densidad de masa ósea caiga por debajo del riesgo de fractura. De todos modos, los periodos de resorción óseo, o sea, este periodo de que haya resorción para después se pueda construir nueva matriz ósea, es muy importante para poder reparar microdaños y aumentar la fuerza ósea según las tracciones mecánicas. No voy a ahondar mucho en esto, las alteraciones en la mineralización ósea puede ser muy variada. Obviamente está la deficiencia de la vitamina D, está el hiperparatiroidismo, que puede ser primario, está la enfermedad de Paget, que es rara, y lo que más me va a interesar es la enfermedad ósea asociada a insuficiencia renal crónica y la osteoporosis, que es una disminución de masa ósea con una alteración en la microarquitectura que favorece la aparición de fracturas. La misma puede ser primaria, que en general la primaria de tipo 1 es por falta de estrógenos y con una pérdida mayor en el hueso trabecular. El hueso trabecular tiene mucho más recambio óseo que el hueso cortical, y eso es importante saberlo porque las fracturas pueden darse más a nivel trabecular, por ejemplo, vértebras, y la osteoporosis puede ser de tipo 2 por ineficiencia del remodelado, falta de actividad física o una influencia crónica o sostenida del aparato hormona, ¿sí? Esto puede afectar más al hueso cortical y al trabecular. Y el secundario tiene que ver con el consumo de corticoides o de anticonvulsivantes como la fenitoína. Sobre la clasificación de fármacos que actúan sobre el hueso, obviamente vamos a tener aquellos que impiden la pérdida de densidad de masa ósea por inhibir la resorción, en donde nos va a interesar mucho los bifosfonatos y el denosumab, la terapia de reemplazo hormonal y el raloxifeno o vasodoxifeno lo vamos a tener, lo van a ver en el otro teórico sobre hormonas sexuales. La calcitonina mucho no se usa. Y también podríamos pensar en ganancia de masa ósea con un efecto anabólico a nivel óseo. Y para eso vamos a hablar de la teriparatida más adelante. La acción mixta de algunos medicamentos que se desarrollaron estaba atribuida al ranelato de estroncio. El estroncio es un catión divalente que se fijaría, que reemplazaría el calcio sin afectar la mineralización ósea normal del hueso, pero en el último tiempo se ha descubierto, se han reportado, mejor dicho, infartos agudos del miocardio, tromboembolia, y empezó a desaconsejarse su uso en la osteoporosis. Así que vamos a hacer hincapié principalmente en bifosfonatos, denosumab y teriparatida. Dijimos entonces, el tratamiento de osteoporosis, podemos utilizar vitamina D y calcio, sin embargo, sirve más para la prevención y el asegurar que el déficit de vitamina D no esté aportando, los déficits de la dieta, no estén aportando a la mayor fragilidad ósea, pero para el tratamiento de la osteoporosis va a ser necesario de alguna manera utilizar algún fármaco que sea antirresortivo per se. También contamos con la teriparatida, que por ciclos, por una administración intermitente puede favorecer la ganancia de masa ósea, y es interesante la interacción con las tiazidas, que es un diurético que podría disminuir la eliminación renal de calcio. Lo verán en fármaco 2.